Buenos días. Estamos empezando, bueno, no empezando, estamos continuando una nueva serie que se llama Valores Fundamentales. Si usted no estuvo en la prédica del aniversario de Pastor Bruce, se la perdió, ese fue el inicio. Estuvo muy buena, estuvimos platicando sobre la Gran Comisión y lo importante que es y cómo para algunos de nosotros hemos estudiado la Gran Comisión por tanto tiempo, pero no significa que entendamos completamente la profundidad. Hoy vamos a estar hablando de otro punto muy importante que es la obediencia. Todo el mundo platicamos sobre la palabra de Dios y leer la palabra de Dios y hemos escuchado también aquella parábola del hombre que construye su casa sobre la roca y el que la construye sobre la arena y muchas veces la pasamos y, sí, pues la roca es Jesucristo, todo está muy bien, sí lo entiendo, pero realmente estamos entendiendo lo que dice como tal esa parábola que Jesús habló a sus discípulos. ¿Por qué no se pone de pie conmigo una vez más? Vamos a dar gracias al Señor y vamos a leer la palabra que va a ser nuestra estructura de hoy. En Mateo 7, 24 al 29, si usted del otro lado de la cámara tiene su Biblia, ábrala en Mateo 7, 24, 29. Dice la versión Reina Valera 1960, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa luz que ilumina el camino hacia el Padre. Gracias, Señor, porque es esa lámpara a nuestros pies y nos ayuda a encontrar, Señor, aquellos lugares donde no debemos pisar y nos ayuda también a llegar a aquellos donde tenemos que fundamentarnos, donde tenemos que cimentarnos. Te doy gracias, Señor, por todo el bien que has hecho a nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo, por lo que harás. Bendice la palabra de hoy, Señor, que caiga como semilla en tierra fértil en cada uno de nuestros corazones y de aquellos que nos están viendo por internet o nos están escuchando por podcast. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesús. Amén. Viene otra palabra, puede sentarse. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a estar platicando sobre una de las verdades fundamentales de las asambleas de Dios en un segundo más ahí. 2 de Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, ¿por qué nos metiste todas estas palabras aquí? Es importante entender que lo que nosotros leemos en la Biblia no es nada más un libro más. No estamos leyendo una novela de Shakespeare, no estamos leyendo un libro clásico cualquiera, o no estamos leyendo el Quijote de la Mancha para aquellos que lo han leído o saben quién es. Pero la Biblia es un libro que no fue nada más la creatividad de un ser humano. La Biblia es inspirada por Dios, fue soplada por Dios a la gente, Dice una palabra en inglés que me encanta cómo lo dice, porque tiene más sentido. Es como si Dios hubiera respirado la palabra hacia el corazón de quien la escribió. Dice también que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Eso significa que si nosotros escudriñamos, estudiamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, ella nos va a estar hablando todavía más, nos va a estar enseñando todavía más. Dice una de las verdades fundamentales de las asambleas de Dios que la Biblia es la autoritativa palabra de Dios, es la revelación verbalmente inspirada de Dios, es infalible, completa y confiable. En pocas palabras, la Biblia fue completa, 100% totalmente inspirada por Dios. No fue de creación o de imaginación humana. El Señor utilizó seres humanos para escribir la Biblia.
pero no fue por la inspiración de ellos, fue por la inspiración de Dios. La Biblia no es, como decía hace unos momentos, no es nada más un libro donde vienen historias interesantes y ya. La Biblia es un manual de vida, es un instructivo. La Biblia es un fundamento, es un cimiento para nosotros como hijos de Dios. La Biblia dice esa primera parte de la primera verdad fundamental. La Biblia es la autoritativa palabra de Dios. En pocas palabras, no hay nada más arriba, es la autoridad máxima. No hay más. La Biblia es la palabra de Dios, es llena de autoridad y es lo que nosotros deberíamos de obedecer. Es como si usted le dice a sus hijos, otra vez, ve y recoge tu cuarto y no los recoge. Usted es la autoridad máxima en la casa. Le voy a platicar una historia. De repente sale por ahí un hada o sale por ahí un muñeco de peluche que le dice a mi hija cómo hacer las cosas y muchas veces trata de sobreponer la autoridad del muñeco de peluche sobre la mía. Y no debe ser así. Con nosotros muchas veces, ay Señor, pues sí quiero obedecer tu palabra, pero pues es que también la fiesta de la oficina va a estar muy buena, Señor. Es que sí quiero obedecer tu palabra, pero es que me voy a sentir mal si no voy a la borrachera de despedida de X o Y personas de la oficina. Es que Señor, sí quiero obedecer tu palabra, pero pues es que está re buena la Rosa de Guadalupe, Señor. Me quedé picado, el capítulo de ayer estuvo bien bueno. Y podemos seguir buscando excusas. Dice también esta verdad fundamental que la Biblia es infalible. En pocas palabras, no hay error en ella, no comete errores. Dios no se equivocó en nada, no se contradice, es confiable, es completa porque abarca todos los aspectos de la vida humana. Cuando se escribió no había tecnología como ahora, pero están también establecidos algunos lineamientos y parámetros a seguir para nuestra vida, para crecer. Mire, usted o alguien, a lo mejor allá afuera va a decir, es que hermano, yo he encontrado errores en las traducciones. Bueno, eso es diferente. La Biblia no se equivocó, Dios no se equivocó. Es humano el proceso de traducción y por sí mismo puede tener algún error en la traducción, pero no en la escritura original. La Biblia por sí misma es infalible, no contiene errores, no lleva al ser humano a cometer errores. Por el contrario, es confiable, nos va a llevar a cumplir la voluntad de Dios. Si nos ponemos a analizar la Biblia, es uno de los libros más singulares que han existido. La Biblia es una compilación de 66 libros, como los tenemos estructurados ahora, porque por ejemplo Reyes, Samuel, fueron libros que nosotros los tenemos en primera y segunda, pero fueron escritos en un solo rollo, en un solo libro. Pero es una compilación de 66 libros y tiene aproximadamente 40 diferentes escritores. No cualquier otro libro lo hace. Hay un amigo que está compilando, por ejemplo, ahorita parte de libros que están escribiendo compilan historias y compilan testimonios cristianos, pero por muchos que logren compilar, la Biblia es el libro más singular porque Dios habló a todos estos escritores que escribieron a lo largo de más de 1500 años o probablemente aún más. Y no hay errores entre ellos. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Usted lee libros en el Antiguo Testamento, lee por ejemplo Daniel, lee Ezequiel, lee el Apocalipsis, están perfectamente conectados, cosas que Jesús le dijo a sus discípulos en los evangelios están conectadas con ellos. Los profetas estaban conectados entre ellos y muchos de ellos ni vivieron en la misma época. La Biblia está perfectamente entrelazada, perfectamente conectada. La Biblia es nada más y nada menos que la santa palabra de Dios. Si usted cree que las historietas de Calimán y de Rin Tin Tin y todas esas son buenas, hermano, eso no tiene nada de interés para la vida. La palabra de Dios lo tiene.
Un punto bien importante es que es la fuente preeminente de conocimiento piadoso. ¿Qué significa? Es lo que está más arriba de todos. Arriba de la Biblia no hay nada más que le pueda que le pueda llevar a usted a conocimiento de Dios, a conocimiento de la verdad. Usted puede pensar, hermano, pero es que hay tantos filósofos. Los filósofos, la Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia es la preeminente fuente de todo el conocimiento. Usted quiere aprender a ser una persona piadosa, váyase a la palabra de Dios, no hay dos. No hay de dónde voltearse, es simple y sencillamente así es. La respuesta apropiada a la palabra de Dios es un requerimiento necesario, indispensable para vivir sabiamente. Si usted quiere vivir sabiamente en la vida, váyase a la palabra de Dios. Decía alguien por ahí, ¿quieres vivir una vida tranquila? ¿Quieres vivir una vida llena de sabiduría? Léete un proverbio todos los días, además de tu lectura bíblica regular. Y ahorita vamos a entrar al punto de leer y estudiar, porque no es lo mismo leer que estudiar. Lo vimos en la sesión de la serie 2.4, lo vamos a ver un poquito otra vez aquí. Punto número 1. Si usted quiere realmente obedecer la palabra de Dios, usted tiene que amar la palabra de Dios. ¿Quiere darse una idea de qué significa eso? Le hace el Salmo 119. David hace una explicación, o el salmista, que no necesariamente tiene que ser David ahí. El salmista da una explicación completa de lo que es amar la palabra de Dios. No nos vamos a meter a todos los versículos hoy, pero vamos a meternos a algunos. Hay 8 términos para la palabra de Dios en Salmo 119. Todos estos, algunos son términos legales, usted los puede investigar más adelante. Una de las cosas que dice por aquí el salmista en el Salmo 119, dice, la palabra de Dios es ley. Ya con eso se lo dijo todo. Un pueblo sin ley perece. La ley, la palabra de Dios es la ley para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Otra palabra que se encuentra es testimonios. Tus testimonios, dice el salmista. La palabra de Dios es el testimonio vivo de Dios. Es el testimonio vivo del Espíritu de Dios moviéndose a través de su pueblo, a través de los profetas, a través de la gente en el Nuevo Testamento. Usted puede irse y lo va a encontrar en varios lugares. Otro que encuentran ustedes es preceptos. Es otro término legal. En pocas palabras, estamos unidos por específicos preceptos de Dios. Otra es estatutos. ¿Usted quiere encontrar cómo se constituye una compañía? Usted lea los estatutos, las actas constitutivas. La palabra de Dios es el estatuto de cómo se creó y cómo está fundamentado el reino de Dios en su pueblo, a través de su pueblo y por la eternidad. Otro importante son mandamientos. Hemos escuchado la palabra mandamientos desde niños. Mandamientos, ¿qué significa? Son órdenes específicas que nos está dando Jesús, nos está dando Dios Padre. Otra es juicios. Hablamos de que Jesús es el juez justo. Los juicios de Dios están especificados en su palabra. Su palabra son los juicios justos de Dios. Por supuesto, palabra. Y habla el apóstol Juan, al principio, su primer capítulo, su primer versículo, en el principio era el verbo, el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo nosotros la traducimos al español como verbo, pero realmente es palabra en el griego antiguo. Y la otra es ordenanzas. Ordenanzas es una serie de mandamientos con más valor jurídico todavía. Una ordenanza, por ejemplo, es no te estaciones enfrente de un hidrante para el fuego, porque si los bomberos lo necesitan, van a pasar la manguera a través de tu carro para poder utilizar el hidrante. Esa es una ordenanza, por ejemplo, de la ciudad. No se pare usted a cierta cantidad de pies de un signo de alto, y no se pare muy cerca de la esquina, etc. Esa es una ordenanza. Son ciertos principios que tenemos que obedecer. Otro punto importante es que la palabra de Dios, o dentro de este Salmo 119, hay 8 atributos de la palabra de Dios. Puse Dios con minúscula y disculpen ustedes. Uno de los atributos es que la palabra de Dios es justa. Oye, hermano, es que a mí no se me hace justo que la Biblia nos dice que no debemos de
Hermano, la Biblia no es injusta, la palabra de Dios es justa. Uno es el injusto que quiere torcerla a su propio beneficio. La palabra de Dios es confiable, hermano, pero es que ¿cómo crees que un libro que se escribió hace tantos miles de años todavía puede ser válido? Es confiable, hermano. Pero es que aquí no dice que no debo estar en Instagram las 24 horas del día. No dice eso, pero dice que tú tienes que dedicarte sosegadamente a la oración y al estudio de la palabra. ¡Boom! Es aplicable, es confiable. La otra es que es verdadera. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque fue inspirada por Dios mismo. Punto. No hay error en ella. Es verdadera. Es fiel porque todas las promesas que vienen en la palabra de Dios se cumplen si nosotros cumplimos nuestra parte del pacto. Es inmutable. Tu palabra nunca cambia. Pueden pasar los cielos y la tierra, pero la palabra jamás pasará. Es inmutable. Jamás va a cambiar. Jamás va a cambiar. Es eterna. Mismo punto, puede pasar, se van a derretir los elementos, dice el Apocalipsis, va a venir un nuevo cielo, una nueva tierra, la palabra va a continuar, es eterna, esa jamás se va a extinguir. Es reveladora, usted lea la palabra de Dios. Si usted tiene duda en algo, usted póngase a orar y después póngase a leer la palabra de Dios. Le prometo que Dios le va a revelar lo que usted está buscando. Y no se lo digo de a gratis, yo ya he pasado por ahí varias veces. La otra es que es pura. Lo que viene en la palabra de Dios que dice que usted debe seguir, que usted debe hacer, es simple y sencillamente puro. Así de fácil. Amar la palabra de Dios hace que la obediencia sea agradable. Si usted tiene el amor por la palabra de Dios que tenía el salmista cuando escribió el Salmo 119, usted va a encontrar que obedecer la Biblia no es un rito raro, no es algo aburrido, no es algo que pasa de moda, no es algo que los millennials no entiendan, es simple y sencillamente agradable. Y perdona a los millennials que nos están viendo, pero la cuestión con la palabra de Dios es que si nosotros la amamos, vamos a obedecer por el simple gusto del amor por la palabra de Dios que tenemos. Amar a la palabra de Dios nos va a llevar a santidad, pero más importante, nos va a llevar a odiar a la maldad. Hermano, ¿no se supone que no debemos odiar? Pues, no debe usted odiar a su prójimo, debe usted odiar al pecado, debe usted odiar a la maldad. ¿Sabe? La razón por la cual Dios no puede vivir con el pecado es porque Él odia al pecado y odia la maldad. Si usted ama la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, usted va a sentir el mismo rechazo por la maldad que Dios siente hacia ella. Amar la palabra de Dios va a traerle guía en decisiones de la vida. Si usted necesita tomar una decisión crucial en la vida y usted está aferrado a la palabra de Dios, Dios le va a guiar a través de la toma de decisiones. Porque ¿sabe qué? Dios quiere que usted tenga éxito. Dios no quiere que usted esté sentado ahí nada más lamentándose de haber sido cristiano. Dios quiere que usted tenga éxito. ¿Cómo puede tener éxito? Sencillo, ame la palabra de Dios. El siguiente punto es, usted quiere obedecer, usted quiere valorar la obediencia, tiene que aprender la palabra de Dios. Así como se aprendió las tablas de multiplicar, como aprendió a sumar, a restar, a leer incluso, así debe aprender la palabra de Dios. La misma palabra de Dios dice que debemos nosotros leer, pero también dice que debemos escudriñar, que es equivalente a estudiar. Si usted busca el significado de la palabra escudriñar, es estar analizando, inspeccionando cuidadosamente. Si usted está inspeccionando la palabra y está leyéndola y buscando y rebuscando y está analizando la palabra de Dios, usted va a encontrar mucho más promesas y mucho más riqueza de lo que usted puede imaginarse. Si nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a estudiarla porque la palabra de Dios merece que le pongamos atención y que estudiemos la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acabamos de comprar una lavadora nueva,
o un refrigerador nuevo, lo que sea, y usted quiere aprender a todos los silbatitos y botoncitos que hacen cada cosa, usted se mete a estudiar el manual de usuario y usted ve, este botón hace esto, puedo programarla para que mientras yo estoy durmiendo empiece a lavar mi ropa y en la mañana que yo me levanto ya está hasta seca. Usted empieza a leer el manual y poner en práctica lo que aparece ahí. ¿Qué cree? La Biblia es lo más alto en manuales de usuario que puede haber. Si usted realmente quiere saber cómo vivir una vida de éxito, cómo vivir una vida en riqueza, cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo, usted se mete a estudiar el manual de vida para saber cómo lo tiene que alcanzar. La Biblia, la palabra de Dios, merece nuestro estudio y atención. Ahora, si usted tiene acceso a la palabra de Dios y usted no la abre, eso se llama negligencia y se llama abandono. Así de fácil. ¿Cuántas personas hay que le dice, oye, tú tienes Biblia? Sí, tengo una hermosísima ahí con cubiertas de cuero e incrustaciones de oro. ¿Cuántas veces la has leído? No, hermano, es que me da cosa abrirla porque yo soy tan impuro y tan... Pues, hermano, por lo mismo que usted es impuro y tan pecador, tiene que abrirla para limpiarse. Caramba. ¿Por qué no has lavado la ropa? Ay, hermano, es que se me va a gastar el jabón. No muele. ¿No? Entender el significado de la Escritura no significa que nosotros interpretemos la Escritura. Este es un punto bien interesante. Más bien es permitirle a la Escritura interpretarnos. ¿Qué significa este juego de palabras? Usted no va a tratar de ver qué es lo que entiende de la palabra de Dios. No es lo que usted cree que significa, sino es lo que la palabra de Dios está hablando al corazón de usted en ese específico momento. Usted puede leer el mismo pasaje en 3 diferentes días y cada día le va a hablar algo diferente. ¿Sabe por qué? Porque su necesidad es diferente cada día y Dios sabe cómo suplirla. Y aunque usted lea el mismo pasaje 20 veces, cada vez Dios le va a hablar algo diferente. Nuevamente, no es lo que usted cree que significa la Biblia, sino es lo que la palabra de Dios está hablándole a usted en ese momento. El estudio de la palabra tiene que ser en 2 formas. Y en 2 situaciones en particular. Tiene que ser formal e informal, y tiene que ser corporativo y tiene que ser personal. ¿Qué significa esto, hermano? Corporativo es como estamos ahorita. Sentarnos a estudiar un pasaje de la Biblia, a estudiar la palabra de Dios juntos. Es importante porque lo que Dios no le habla a usted personalmente, se lo va a hablar a través de alguien más que está en el grupo. Y a lo mejor Dios lo usa a usted para hablarle a alguien. ¿Quién dice? Formal e informal es porque usted puede venir formalmente a un evento y formalmente durante el servicio Dios puede utilizar a alguien para romper el silencio en profecía a lo mejor, y le va a llevar a usted a un conocimiento más amplio de la palabra de Dios, pero puede ser también en su momento íntimo, mientras usted está en su closet de oración o lo que sea, con su Biblia abierta, el Señor puede enseñarle a través del estudio personal e informal de la palabra de Dios. En estudio formal puede poner también su Biblia de estudio, libros de estudio, cuadernos de estudio, cosas de donde usted pueda estar sacando material para aprender todavía más. Tome responsabilidad de su conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? No se preocupe si el hermano de junto de usted está aprendiendo lo suficiente o no. Preocúpese si usted está aprendiendo lo suficiente o no. La Biblia no es para que usted juzgue al hermano. La Biblia es para que usted se juzgue a sí mismo. Aquí se rompieron muchos paradigmas de la iglesia. Porque la Biblia no está hecha para juzgar al hermano. Dijo Jesús, saca la viga que traes en tu ojo. La palabra de Dios es para ampliar nuestro conocimiento, juzgarnos a nosotros mismos y poner nuestra condición más cercana a la de Jesús. Utilice todos los recursos que Dios ha provisto para usted en el estudio de su palabra, pero el más importante recurso que usted tiene que considerar y que tiene que utilizar es el Espíritu Santo. No nos va a servir de nada abrir la Biblia y leerla como si fuera un libro de historietas, si nosotros no le pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través de lo que estamos leyendo.
La lectura de la palabra y el estudio de la palabra tienen que hacerse bajo la lámpara del Espíritu Santo. La vida la tenemos que seguir bajo el Espíritu Santo. Utilice el recurso. Espíritu Santo, dame sabiduría hoy. Espíritu Santo, te necesito hoy. No me dejes solo, lléname, satúrame. Dame más de ti. ¿Cómo vamos a llegar a obedecer la palabra de Dios? Vívala. Es el siguiente punto. Viva la palabra de Dios. Jesús dijo que la diferencia entre sabio e insensato es cómo ellos respondieron a sus palabras. Si usted va conmigo otra vez a ese pasaje del inicio, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no está hablando nada más de oír las palabras y ya, está hablando de hacer lo que escuchó. Si nosotros vamos y leemos la Biblia y todo eso, pero nos da flojera hacer lo que la Biblia dice que tenemos que hacer, hermano, usted no está fundamentando su casa sobre la roca. Dice que el insensato fue como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Es una persona que escucha la palabra, pero no hace las cosas que dice la Biblia que tiene que hacer. Si usted no obedece la palabra, no importa qué tan de memoria se la sepa. ¿Sabe qué caracterizó a los fariseos, a los saduceos y a los escribas y maestros de la ley? Que se sabían la ley de memoria, pero no hacían nada de lo que la ley decía. Nada. No seamos fariseicos. Hay que aprender la palabra de Dios, hay que estudiarla, pero hay que poner en acción lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? El siguiente punto, obediencia a la Escritura es prueba de su discipulado. Si usted dice, soy un discípulo de Jesús, pero usted va caminando en el sentido opuesto al que camina Jesús, usted no es un discípulo, usted es un pseudo discípulo. ¡Auch! Es cierto. Si usted no está haciendo lo que Jesús hizo, si yo digo, yo soy súper fan y soy seguidor de, no sé quién le gusta, del pastor Bruce, pero en lugar de imitar lo que él hace y de ir a los servicios que él hace y de hacer todo lo que él dice que tiene uno que hacer, yo voy y le aviento huevos a su casa y le rompo los vidrios de su carro. Yo no soy realmente un seguidor del pastor Bruce. Si usted dice, yo soy seguidor de Cristo, hermano, pero usted vaya afuera y se pone a señalar a la gente, se pone a juzgar a la gente, se pone a mentir, se pone a hacer todo este tipo de cosas que van en contra de la palabra de Dios, usted no es un discípulo. Las cosas como son. Cuando usted lea la palabra de Dios, busque aplicación personal. Aquí abajito puse 6 preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos leyendo la palabra de Dios. El primero es, ¿hay un pecado que evitar? Si la palabra está hablando de un pecado que alguien cometió, está dándonos un ejemplo de algo que no tenemos que hacer. Si usted está leyendo, por ejemplo, el Antiguo Testamento y está hablando ahí de cómo el rey de Aram, por ejemplo, construyó todos estos altares, hizo X y Y y Z, y Ocosías y Joram, y todos dicen que hicieron lo malo ante los ojos de Dios porque consultaron a Baal y le hicieron los postes de acera y todo. Nos está diciendo, hermano, aguas, porque cuando usted ve un ejemplo de idolatría es castigada por Dios. Vea lo que le pasó al pueblo de Dios. Rey que se convirtió a la idolatría, rey que perdió su reino rápido. Pregúntale a Salomón, empezó muy bien, hasta que desobedeció a Dios y se empezó a casar con mujeres de otros pueblos paganos y empezaron a llevárselo para el otro lado. Si usted está leyendo ejemplos del Nuevo Testamento, Jesús es muy claro en todo lo que dice acerca del pecado. No hagas, no robes, no mates, no juzgues, no pagues mal por mal, etc. Otra pregunta que se tiene que hacer. Hay una promesa que reclamar. La Biblia está llena de promesas, búsquelas. Busque las promesas. Sea como su hijo, papi, cómprame una pelota, papi, cómprame una pelota, papi, cómprame una pelota. Hasta que dice, papi, ya cállate, aquí está la pelota. Busque las promesas de Dios y reclame las promesas de Dios. Otra pregunta, ¿hay un ejemplo que seguir? Si hay un ejemplo para su vida que usted puede seguir, sígalo. Le voy a dar uno bien fácil.
Busque el ejemplo de Jesús y sígalo. Busque el ejemplo de Daniel y sígalo. Busque el ejemplo de Isaías y sígalo. Busque el ejemplo de Jeremías y síguelo. El de Ezequiel, el de Elías, el de Eliseo. Hay tanta gente de la que usted puede seguir un ejemplo. La siguiente pregunta, hay un mandamiento que obedecer. Si hay una orden específica de Dios dada a través de uno de sus profetas o de Jesús o de sus discípulos, señores, cumplan la orden. De lo contrario, nuevamente vamos a estar caminando en contra de Jesús. Y la última, hay conocimiento que obtener. Si hay algo que usted puede aprender de ese punto, apréndalo. Tómese el tiempo y apréndalo, practíquelo, vívalo. Dice Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el versículo 169, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Está pidiendo sabiduría. Si usted tiene los elementos para la cena del Señor, tómelos ahora mismo. Póngase de pie conmigo. Uno de los mandamientos que Jesús dejó, instituyó la cena del Señor como un momento conmemorativo de su muerte y su resurrección. Escogí poner hoy la cena del Señor por una razón en específico, y esa razón es porque hoy podemos nosotros volver a dedicar nuestra vida a Jesús. Si no hemos obedecido completamente lo que la palabra de Dios dice, hoy es un momento crítico y podemos el día de hoy regresar a ese camino. Este es un recordatorio de que Jesús dio todo por nosotros. Jesús tenía la opción de no venir a la tierra. Y cuando estuvo en la tierra tuvo la opción de no llegar hasta la cruz. Sin embargo, Jesús dejó todos sus sentimientos individuales y personales a un lado y se sometió a la voluntad del Padre para que usted y yo pudiéramos llegar hoy hasta el altar. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos acercamos a tomar la copa y a participar del pan, debemos de llegar con un corazón y con un espíritu que estén limpios. Y yo creo que no hay ninguno en este lugar, empezando por mí, que estemos 100% limpios hoy. Todos hemos tenido nuestros errores, todos fallamos. Si usted llegó hoy perfectamente limpio, bienaventurado usted que se mantiene sin pecado. ¿Por qué no cierra sus ojos conmigo? Vamos a orar por unos minutos. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque primero que nada, tú nos dejaste este precioso manual de vida que es tu palabra, Señor. Porque tú nos permitiste, Señor, tener acceso a toda tu sabiduría, a tu conocimiento, Señor. Tener acceso a las instrucciones que nos van a llevar hasta una vida de bendición, hasta una vida de pureza, una vida conforme a la imagen de Jesús. Señor, te pido en el nombre de Jesús hoy que nos ayudes, Señor, a recordar que la Biblia no es nada más un libro bonito que se pone en el estante y ya, sino que la Biblia es realmente esa instrucción, ese manual que tenemos nosotros que seguir cada día para llegar a parecernos cada vez más como Jesús. Señor, te pido en el nombre de Cristo que examines hoy nuestro corazón, Señor. Como decía el salmista, Señor, examíname. Examina mi corazón, Señor. Te pido en el nombre de Cristo que, Señor, hoy quites toda impureza, que nos hagas, Señor, puros ante ti una vez más, porque sabemos, Señor, que hemos pecado. Solamente ha habido una persona que ha caminado en la tierra sin pecado, y ese fue Jesús. Y por la sangre de Jesús, dice tu palabra, que nuestros pecados que nos hacen que seamos rojos como la grana, sean limpiados y quedemos tan blancos como la nieve. Señor, en nombre de Jesús, te pido que hoy nos purifiques una vez más, que hoy nos limpies, Señor, que aquel pecado que está a lo mejor enterrado ahí, Señor, en lo más profundo, Señor, que sea sacado hoy y que sea perdonado, Señor. Nos arrepentimos de todo corazón, nos humillamos hoy delante de ti y te decimos, Señor, aquí estamos. Señor, perdona nuestros pecados.
Queremos, Señor, acercarnos a tu mesa dignamente el día de hoy, Señor. Queremos participar dignamente de esta copa y de este pan. Dice la palabra que la noche que Jesús iba a ser entregado, Él se sentó con sus discípulos a la mesa, Él partió el pan y lo dio a sus discípulos y les dijo: este pan representa mi cuerpo que es partido hoy por ustedes. Señor, te damos gracias porque fue a través de ese sacrificio doloroso que Jesús tuvo que pasar, que nosotros llegamos hoy ante el trono celestial, siendo puros, siendo limpios. Gracias, Señor, porque el pecado que nos correspondía a nosotros lo llevó Jesús sobre sus espaldas. Gracias, Señor, porque no nos tocó a nosotros tener que pagar toda esa humillación, todo ese dolor, Señor, toda esa terrible pasión que Jesús tuvo que pasar, Señor, sino que ahora nosotros podemos llegar ante ti y decirte: Padre, perdónanos. Gracias, Señor, porque fue a través del cuerpo de Cristo que se partió por nosotros. Dice Isaías que fue molido por nuestras iniquidades. Te damos gracias, Jesús, porque solamente tú pudiste haber sido ese sacrificio perfecto, y porque por ti es que hoy estamos hoy de pie delante de ti. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. ¿Por qué no comparte conmigo el pan, hermano? Gracias, Jesús, por este maravilloso sacrificio. Sabemos que no fue fácil. Tú pasaste por el proceso de dolor. Pero asimismo dice la palabra de Dios que Jesús pasó la copa a sus discípulos y les dijo: esta copa representa mi sangre, que es la sangre de un nuevo pacto que es el día de hoy hecho por ustedes, para perdón de sus pecados. Sabe, el antiguo pacto era la ley de Moisés. Pero el nuevo pacto fue ese camino que se abrió gracias a Jesucristo. A través de su sangre preciosa hoy nosotros tenemos acceso al trono de gracia. Y te damos muchas gracias hoy, Jesús, por la sangre derramada, porque fue esa sangre que pagó nuestra deuda. Señor, dice la palabra que solamente a través de sacrificio de sangre era que los pecados eran perdonados. Y tú fuiste el sacrificio de sangre más grande, el último y el más poderoso de todos, porque con un solo sacrificio toda la humanidad tiene acceso ahora al perdón de los pecados. Gracias, Jesús, porque nosotros no pudimos haberlo hecho, nosotros no pudimos haberlo alcanzado, porque nosotros no lo podemos ganar. Ha sido por tu gracia que nosotros tenemos ahora acceso a Él a través de nuestra fe y nuestra comunión contigo, Jesús. Mientras usted participa de la copa el día de hoy, tenga en mente ese sacrificio y esa sangre que Jesús derramó, porque era el precio que usted tenía que pagar. Jesús no tenía necesidad de bajar, Él lo hizo para que usted y yo el día de hoy pudiéramos tener acceso hasta el trono de gracia y a compartir de una eternidad con Él. Gracias, Jesús, nuevamente por tu sangre. Participe conmigo de la copa. Si usted está del otro lado de la cámara el día de hoy, me dice: hermano, ¿qué significa todo esto? Yo le puedo decir, si usted jamás ha hecho la decisión de seguir a Jesús, hoy es el día clave, es crítico. Y le puedo decir, convertirse en hijo de Dios y seguir a Jesús es muy simple. Es un proceso muy sencillo. Lo único que usted tiene que hacer es pedir perdón por sus pecados, arrepentirse, confesar a Jesús y pedirle que viva en su corazón. Y yo le puedo ayudar a través de esa oración. ¿Por qué no me acompaña? Si usted está con nosotros aquí en la iglesia o está del otro lado de la cámara, jamás ha hecho esa oración, acompáñame en este momento. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Te doy gracias porque tú pagaste el precio por mis pecados. El día de hoy te pido perdón, me arrepiento de mi vida pasada. Te pido que tú vengas a mi corazón y me hagas una nueva creación. Hoy reconozco que Dios te levantó de entre los muertos y que ha sido por tu gracia que yo el día de hoy soy salvo. Te confieso como mi único Señor, mi único Salvador.
Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted hizo esa oración hoy, el día de hoy, le pido que me mande un mensaje por WhatsApp. Si usted está en línea, vaya a facebook.com/ofa.hispano, mándeme un WhatsApp, déjeme saber que usted está aquí. Si usted está escuchándonos en podcast, mándeme un mensaje a través de podcast. Quiero saber que usted tomó esta decisión y guiar en los siguientes pasos que tiene que tomar. Si usted está aquí y dice, Señor, hoy quiero rededicar mi vida, quiero obedecer tu palabra, quiero construir sobre la roca, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por el sacrificio de Jesús, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos ayudes el día de hoy a tomar la decisión de obedecer tu palabra, Señor. Que tu Espíritu nos esté redarguyendo, que tu Espíritu nos esté moviendo, Señor, que nos esté guiando a tomar los pasos necesarios, Señor, para alcanzar a ese nivel de obediencia que tú esperas de nosotros. Señor, no queremos ser oidores. No queremos ser nada más, Señor, gente que está consumiendo la palabra de Dios, pero no la está poniendo en práctica. Queremos ser gente que tomamos la palabra, estudiamos la palabra, la asimilamos y la ponemos, Señor, por obra. Te pido, Dios, que nos ayudes a no sentarnos, Señor, nada más a calentar la silla, que no nos permita, Señor, simplemente leer la palabra de Dios y ponerla nuevamente en el estante o en el librero como un libro más, Señor, de ficción, sino ayúdanos a leer la palabra, a entenderla, Señor, y a ponerla en práctica. Señor, que nuestro espíritu, nuestra alma, que nuestro corazón estén ardiendo, Señor, por hacer lo que dice tu palabra, por seguir tu ejemplo, por seguir, Señor, ese manual precioso de vida que tú nos dejaste. Señor, ayúdanos, Señor, a obedecer completamente, ayúdanos a seguirte, ayúdanos, Señor, a caminar junto contigo en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, tómanos de la mano, no nos dejes separarnos de ti. Señor, amamos tu palabra, te amamos a ti y como consecuencia de ese amor queremos demostrarlo a través de nuestra obediencia. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, Señor, los que están aquí, aquellos que no pudieron venir. Donde quiera que estén, Señor, llénales de tu Espíritu Santo, dales doble porción. Te pido que nos llenes de sabiduría, Señor, de inteligencia. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que bendigas nuestra casa, nuestras familias. Bendice el trabajo, bendice las finanzas, bendice la salud, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios, que bendigas a cada persona aquí presente, aquellos que nos están escuchando en línea. Gracias, Señor, por cada una de las personas, Señor, que están el día de hoy con nosotros, de una o de otra manera. Bendice a mis hermanos, Señor, en cada cosa que hagan en esta semana. Llénalos de tu espíritu, llénalos de tu presencia, Señor. Que tu presencia hermosa esté con ellos en cada momento de esta semana, Señor. Bendíceles, dales una semana de victoria, Señor, que puedan ellos verse más que vencedores durante esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, gracias. Quiero dejar esta bendición con usted, que el Señor le bendiga y le guarde, que le bendiga en su entrar y en su salir, en su acostar y en su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que les dé paz. Dios les bendiga mucho y quiero agradecer públicamente a toda la gente que nos está apoyando en podcast. Empezamos hace un año y cacho, año y 3 meses casi, y llevamos una cantidad impresionante de descargas de podcast. Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan en los Estados Unidos, específicamente a la gente que está allá por el estado de Ohio, a la gente en México, en Irlanda, en Guatemala, en España, en Rusia, Argentina, Colombia, en Perú, en Alemania, en Puerto Rico, en El Salvador, en Costa Rica, en Canadá, Francia, India, Australia, Japón, Suiza, Austria, Chile, Paraguay, Panamá, todos los que están del otro lado, del charco, incluso gracias por seguirnos, que el Señor les bendiga donde quiera que estén. Y bueno, muchas gracias por apoyar el ministerio y seguimos todos en conexión. Dios les bendiga. Nos vemos por acá en la siguiente reunión.